nombre es Antonio Ortega, y estoy aquí para relatar lo que le ocurrió a mi familia. Si estás leyendo esto, te suplico que tomes en serio cada palabra. No es una simple leyenda o un cuento para asustar a los niños. Esta historia no es ficción, es una advertencia que deseo me hubieran dado antes de que fuera demasiado tarde. Todo comenzó hace un año, cuando mi abuela Rosa empezó a sufrir episodios de pánico que jamás habíamos visto en ella. Aquella noche de marzo fue diferente a cualquier otra. Estábamos en casa, reunidos después de la cena, cuando la abuela Rosa entró al salón con una expresión descompuesta. Su piel parecía más pálida que de costumbre, y sus manos temblaban mientras nos observaba en silencio. Él ha regresado, murmuró, con la voz apenas un susurro. Le preguntamos de quién estaba hablando, pero ella solo repetía una y otra vez la misma frase: él ha regresado por la deuda. Viene a llevarse lo que le pertenece. Intentamos calmarla, diciéndole que debía ser un mal sueño o simplemente los estragos de su edad, pero entonces la abuela nos miró con esos ojos llenos de terror puro y dijo: esta deuda no es solo mía, es de todos nosotros. La abuela Rosa siempre había sido una mujer fuerte y de convicciones firmes. Durante mi infancia, nos contaba historias sobre el charro negro, el misterioso hombre montado en un caballo oscuro que, según ella, había pactado con un miembro de nuestra familia hacía generaciones. Yo nunca la tomé en serio, pensaba que eran solo cuentos de viejos, algo para asustar a los niños. Pero después de aquella noche, algo cambió. Esa misma madrugada, escuché a la abuela Rosa rezar en su cuarto. Se escuchaban sollozos, y su voz temblaba con cada palabra. Me acerqué para escuchar mejor, y pude oírla decir: por favor, no te lleves a mis nietos. Estoy lista para pagar, pero deja a mi familia en paz. Al día siguiente, mientras desayunábamos, vi algo extraño en sus manos, una marca roja, como si le hubieran apretado los dedos con tal fuerza que se le hubiera hundido la piel. Me acerqué y le pregunté qué había pasado, pero ella me miró con ojos vidriosos y susurró: es el primer aviso, hijo. Está cada vez más cerca. Las semanas pasaron, y poco a poco todos comenzamos a notar algo fuera de lugar en la casa. Las luces parpadeaban, y sombras inexplicables se deslizaban por los rincones en las noches. Al principio, intentamos convencernos de que eran nuestras mentes jugándonos trucos, pero pronto la situación se volvió aterradoramente real. Una noche, mi hermana Ana llegó a casa con la misma expresión de terror que habíamos visto en la abuela. Dijo que, mientras caminaba de regreso a casa, había sentido una presencia a sus espaldas. Al voltear, vio a un hombre alto, vestido de charro, parado en la esquina, mirándola fijamente con unos ojos que parecían pozos oscuros. No le vi la cara, murmuró, temblando. Pero sé que era él. El charro. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se la pasó murmurando cosas sobre el charro, diciendo que él estaba en la casa, que lo veía reflejado en el espejo del pasillo y en cada ventana. A la mañana siguiente, al despertarnos, encontramos un charco de sangre frente a la puerta de su cuarto. No había explicación para ello, no había cortes, ni heridas. Simplemente, la sangre estaba allí, como si alguien o algo la hubiera dejado a propósito. Las cosas empeoraron rápidamente. Mi madre comenzó a ver al charro en sus sueños. Decía que él se le aparecía en la misma esquina oscura, susurrándole secretos en una voz grave y temblorosa, pidiéndole que se entregara. Cada noche, ella despertaba con una nueva marca en el cuerpo, rasguños en la espalda, moretones en los brazos, y en una ocasión, encontró un símbolo tallado en su piel. El símbolo era un círculo con una cruz en el centro, algo que ninguno de nosotros reconocía, pero que parecía invocar una presencia abrumadora y oscura en la casa. Esa noche, la abuela Rosa nos reunió a todos y, con lágrimas en los ojos, nos contó la verdad. Hace generaciones, nuestro antepasado pactó con el charro negro. Vendió su alma y las de sus descendientes a cambio de fortuna, y desde entonces, cada generación tiene que pagarle algo en carne y sangre. Mi hermana Lucía estalló en lágrimas. Le preguntó a la abuela si había alguna manera de detenerlo, si había algo que pudiéramos hacer para romper la maldición. Pero la abuela, con voz cansada, respondió: ya es demasiado tarde. Solo queda esperar y rezar. Las noches se volvieron insoportables.
La atmósfera en la casa era sofocante y una sensación de peligro constante nos envolvía. Empezamos a escuchar pasos en el pasillo, el sonido de cascos que resonaban como ecos lejanos. En más de una ocasión, vi una figura oscura cruzar frente a mi puerta y cada vez que intentaba seguirla, desaparecía en las sombras. Una noche, cuando estaba solo en la sala, escuché un susurro. Era una voz profunda, lenta y llena de odio. Tu sangre es el precio. Sentí el aire frío como un hielo recorriéndome la espalda, y cuando volteé hacia el espejo, vi una figura detrás de mí, un hombre alto, vestido con un traje de charro negro, con los ojos vacíos y un rostro pálido. Al girarme, no había nadie, pero una marca apareció en mi hombro, ardiente como un hierro candente. Esa fue la última noche. Nos reunimos todos en el cuarto de la abuela, y ella comenzó a rezar. El ambiente era tan denso que apenas podíamos respirar. La abuela nos dijo que no miráramos a las ventanas, que el charro estaba cerca y que él vendría a cobrar lo que se le debía. De repente, el sonido de cascos retumbó por toda la casa. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies, y todos miramos, aterrorizados, hacia la puerta. Escuché su voz, baja y terrible, resonando en el pasillo. Es hora de saldar la deuda. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la habitación en total oscuridad. Escuché a mis hermanas gritar, y luego, el sonido de carne desgarrándose, un gorgoteo que me heló la sangre. Encendí una vela, y cuando pude ver de nuevo, vi a mi madre yaciendo en el suelo, con la piel desgarrada y los ojos llenos de terror. El charro estaba allí, parado en la puerta, su mirada fija en mí. Me temblaban las manos, pero sabía que no había escapatoria. Sentí su presencia acercándose, y en un último acto de desesperación, me arrodillé y le rogué que se llevara solo a mí. Pero él sonrió. Y en ese momento entendí que no estaba allí solo por mí, estaba allí por todos. La noche en que el charro me eligió, la luna brillaba tan intensamente que el campo entero parecía cubierto por una luz fantasmal. Fue en el pueblo donde oí por primera vez de él, de esa presencia que todos temían pero que nadie osaba mencionar en voz alta. Al final de cada historia, la advertencia siempre era la misma: nunca camines solo por el camino del charro. La gente decía que cualquiera que lo viera en ese sendero tendría que pagar el precio, pero la curiosidad, el orgullo y el desprecio hacia esas supersticiones me empujaron a averiguar qué había de cierto en esas leyendas. Mi amigo Esteban había escuchado la misma advertencia, y una noche en que el aburrimiento y unas cuantas cervezas nos dieron el valor que no teníamos, decidimos recorrer el sendero maldito. Solo es un camino, nos decíamos, riendo para ahogar el miedo que poco a poco empezaba a congelarnos por dentro. El camino se veía inocente al principio. La luna llena nos alumbraba el paso y apenas intercambiábamos palabras mientras avanzábamos. Pero a cada paso, el aire se hacía más pesado, como si la misma tierra estuviera cargada de resentimiento. Comenzamos a sentir un frío espeso, un viento antinatural que se colaba entre las ramas y nos rodeaba, como si alguien nos estuviera observando desde la penumbra. ¿Oíste eso?, susurró Esteban. Nos detuvimos de golpe, y el silencio absoluto nos rodeó. Pero de repente, el sonido de cascos resonó a lo lejos, golpeando la tierra con un ritmo lento y constante. Los golpes eran graves y profundos, cada vez más intensos, y cada uno parecía absorber el aire a nuestro alrededor. Una figura empezó a aparecer en la distancia. Era un hombre montado en un caballo negro, alto y firme, vestido de charro. No podíamos ver su rostro, solo una sombra negra que parecía fundirse con la noche misma. Cada paso que daba el caballo me hacía sentir más pequeño, más indefenso. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban paralizadas. La figura del charro se detuvo justo frente a nosotros. Un olor a tierra podrida y sangre vieja impregnó el aire. Han cruzado el camino, dijo el charro con una voz fría y rasposa. Y el precio es alto. Esteban fue el primero en hablar. Trató de disculparse, diciendo que solo habíamos venido a explorar, pero la figura del charro lo ignoró. En cambio, se giró hacia mí, extendiendo una mano enguantada, negra como el mismo vacío, y me mostró una moneda de oro vieja y corroída. Toma esto y tendrás lo que más deseas, dijo, su voz apenas un susurro. Algo en mí,
una mezcla de terror y curiosidad, me empujó a aceptar. Cuando mis dedos tocaron la moneda, un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Sentí un ardor en la palma de la mano, y al mirar, vi una marca roja en forma de cruz, un símbolo que parecía grabado a fuego. El charro sonrió, y en ese momento supe que había cometido un error irreversible. Tu sangre me pertenece, murmuró. Luego, sin previo aviso, se desvaneció, dejándonos a Esteban y a mí en medio de un silencio espantoso. La marca en mi mano no desapareció. Al contrario, se inflamó y comenzó a arder, como si el metal de la moneda hubiera dejado una huella maldita en mi carne. Durante días, la quemadura se tornó negra, y un dolor punzante recorría mis nervios, recordándome la advertencia del charro cada vez que respiraba. Una semana después de aquella noche, Esteban desapareció sin dejar rastro. Nadie en el pueblo sabía nada de él, y la policía solo encontraba su mochila y sus zapatos en la entrada del camino, como si él mismo los hubiera dejado allí. Yo intenté explicarlo, contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Y esa misma noche, recibí la primera advertencia. Al regresar a casa, encontré una marca idéntica a la de mi palma tallada en la puerta de mi habitación, un símbolo en forma de cruz que latía con un color rojo oscuro, como una herida abierta en la madera. A mi alrededor, la oscuridad parecía tomar vida, moviéndose y distorsionándose como si la noche misma tuviera ojos, como si el charro me estuviera observando. Días después, el dolor en mi mano se hizo insoportable, y las alucinaciones comenzaron. Despertaba cada noche con la sensación de que alguien estaba a los pies de mi cama, observándome. Veía sombras moverse en el espejo de mi cuarto, rostros deformes y sonrientes, rostros sin ojos y cubiertos de sangre, que parecían estirarse desde el fondo de mi reflejo. La moneda que el charro me había dado empezó a aparecer en todos lados. La encontraba en mis bolsillos, en la mesa del comedor, incluso en la ducha, donde se quedaba pegada en el suelo, mirándome como una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. Intenté deshacerme de ella, pero siempre volvía, como si estuviera maldita, como si fuera parte de mi propia piel. Y cada noche, el sonido de los cascos se acercaba más. Finalmente, una noche, decidí enfrentarme a la maldición. Tomé la moneda y volví al camino, dispuesto a devolverla y poner fin a la pesadilla. Apenas llegué al sendero, el sonido de los cascos resonó en la oscuridad y la figura del charro apareció una vez más. ¿Quieres romper el pacto?, dijo, con una sonrisa que reflejaba un odio insaciable. La deuda no se rompe. La deuda se paga en carne y sangre. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en mi pecho. Mi piel se rasgó, y el símbolo que llevaba en la palma apareció también en mi pecho, ardiendo y pulsando con un brillo siniestro. El dolor me hizo caer de rodillas, y entonces vi como el charro sacaba una cuchilla negra, afilada y delgada. Él se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco de muerte. Mis gritos se ahogaban en el viento, y el charro, con una precisión macabra, empezó a cortar mi piel, siguiendo el contorno de la marca en mi pecho. La sangre corría como un río, empapando la tierra, y el charro susurraba en mi oído. Este es el pago por tu soberbia. Este es el precio por cruzar mi camino. Cuando el charro terminó, yo apenas era consciente de mí mismo. La tierra estaba bañada en mi sangre, y sentía como la vida me abandonaba lentamente. El charro me miró una última vez, su expresión fría y sin rastro de compasión. Has saldado una parte, pero la deuda persiste, dijo, dejando caer la moneda en mi mano una vez más. Nos veremos de nuevo, cuando la sangre de tu linaje me llame otra vez. La figura del charro se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el eco de los cascos en el sendero. Sabía que no sobreviviría a esa noche, que la deuda había marcado mi destino. Con las últimas fuerzas que me quedaban, cerré mis ojos, esperando que al menos la próxima generación de mi familia estuviera preparada para enfrentar la maldición. Todo comenzó con una simple visita a una tienda de antigüedades. Nunca imaginé que ese pequeño medallón traería consigo un horror tan real. Lo que parecía ser una curiosa joya de colección se convirtió en mi peor pesadilla, un portal que desató algo oscuro y voraz. Ahora, cada vez que veo un reflejo, él está allí, observándome, esperando.
Era una tarde gris y silenciosa cuando entré en la tienda de antigüedades. Mis ojos se detuvieron de inmediato en una vitrina polvorienta donde, en el fondo, algo capturó mi atención, un medallón antiguo con la imagen de un charro grabada. Me acerqué y quedé fascinada por el detalle con el que estaba tallado. Su mirada era intensa, profunda, como si sus ojos oscuros y vacíos se fijaran directamente en mí. Había algo espeluznante en su expresión, pero mi curiosidad fue mayor que el miedo. La dueña de la tienda, una anciana de rostro arrugado y manos temblorosas, notó mi interés. Con voz áspera, me advirtió que ese medallón no era una pieza común y que su último dueño lo había dejado allí después de un final trágico. La advertencia solo hizo que lo quisiera más. Sin dudar, lo compré y me lo puse. Al salir de la tienda, sentí una oleada de frío atravesarme, como si una sombra me hubiera seguido. Al mirar en el escaparate, juraría que vi una figura oscura parada detrás de mí, solo por un segundo, observándome con ojos profundos y helados. Me giré de inmediato, pero la calle estaba vacía. Los primeros días, el medallón me producía una mezcla de fascinación y rechazo. Parecía pesar más de lo normal, y su superficie, fría como el hielo, me causaba un extraño hormigueo cada vez que lo tocaba. Esa misma noche, mientras me desvestía, noté algo perturbador en el espejo del baño. Una figura oscura, como una sombra, estaba detrás de mí. No era una simple ilusión, el charro estaba parado allí, con el sombrero cubriéndole el rostro y los ojos brillando como pozos oscuros. Su mirada no tenía vida, solo vacío. Intenté gritar, pero el miedo me dejó paralizada, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Esa noche, soñé que estaba en una habitación sin ventanas, en completa oscuridad. La única luz venía de un punto en el suelo, donde el medallón brillaba, y frente a mí, el charro me observaba con una sonrisa retorcida, alargando una mano huesuda y fría que me oprimía el pecho. Desperté con un grito, mi respiración acelerada y una sensación de peso sobre mi pecho, como si algo me hubiera apretado hasta dejarme sin aliento. Miré mi cuello, y en la piel vi un leve moretón, una marca en forma de dedos que me recordaba el agarre de la mano de mi sueño. Cada vez que pasaba frente a un espejo, lo veía allí. Parado, inmóvil, detrás de mí, como si esperara que lo mirara directamente a los ojos. Intenté ignorarlo, convencida de que era mi imaginación, pero la presencia se hacía cada vez más intensa. Pronto, los reflejos comenzaron a mostrar algo peor, el charro se acercaba más, y su rostro, parcialmente oculto, revelaba cicatrices y grietas en la piel, como si fuera un cadáver que lentamente se descomponía. La visión era tan intensa que me hizo temblar. Decidí que tenía que deshacerme del medallón, y cuando intenté quitármelo, sentí una quemazón tan fuerte en el pecho que me hizo gritar. La cadena estaba fría, pero al tirar de ella, era como si la piel misma estuviera atrapada, como si el metal hubiera empezado a fundirse conmigo. Me quedé sin aliento, el medallón seguía allí, aferrado a mi cuello como una garra. Esa noche, al dormir, soñé con un río oscuro, cuyas aguas reflejaban el rostro del charro. Estaba hundida hasta la cintura en el agua, y al mirar abajo, vi mis piernas cubiertas de barro y sangre. La mano del charro emergió del agua, sujetando mi pierna con fuerza, hundiéndome hasta que solo mi rostro quedó visible. Su boca, rota y llena de dientes amarillos, murmuró: «Vendré por ti. Tú me perteneces ahora». Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Tenía ojeras profundas y la piel cada vez más pálida, como si algo estuviera drenándome la vida. Cada día, la figura del charro en el medallón parecía cobrar más vida, el metal estaba frío como el hielo, y a veces creía sentir un pulso, como si estuviera respirando junto a mí. Un día, mientras caminaba por la casa, vi una sombra reflejada en la ventana. Era el charro, más cerca que nunca, sus ojos inyectados en sangre y su boca retorcida en una sonrisa malévola. Al girarme, no había nadie, pero su reflejo permaneció en el cristal por unos segundos antes de desvanecerse, como una huella del más allá. Mis noches eran un infierno. Sentía que alguien me vigilaba constantemente, y en mis sueños, el charro estaba siempre allí, cada vez más cerca, cada vez más real. Una noche, desperté con un dolor agudo en el cuello y, al mirarme al espejo, vi un rastro de sangre que bajaba desde donde el medallón tocaba mi piel. Intenté limpiar la herida,
pero la sangre seguía brotando, goteando lentamente como si el metal la estuviera extrayendo de mi carne. Desesperada, volví a la tienda de antigüedades para exigirle a la anciana que se llevara el medallón de vuelta. Ella me miró con una mezcla de pena y terror. Ese medallón no puede ser devuelto, niña. Está maldito. Su dueño fue un charro que hizo un pacto para atrapar almas en el más allá. Tú lo llevaste contigo, y ahora él tiene acceso a tu alma. Me quedé petrificada. Intenté tirarlo al suelo, pero el medallón no se soltaba de mi cuello. Era como si estuviera adherido a mi carne, y sentí que algo en mi interior comenzaba a quebrarse. Al regresar a casa, me sentí cada vez más débil, como si mi misma esencia se estuviera escapando con cada respiración. Intenté romper la cadena con unas tijeras, pero las manos me temblaban y las tijeras cayeron al suelo cuando vi al charro de pie frente a mí, esta vez en mi habitación. No era un reflejo ni una sombra, era real, parado en el umbral de la puerta. La figura se acercó lentamente y pude sentir el frío denso de su presencia. Alzó una mano, y en ella vi que sostenía una especie de cuchilla oxidada. Sus ojos eran vacíos, pero en su sonrisa retorcida vi una malicia infinita. Tu tiempo ha llegado, susurró con una voz que parecía romper el silencio de la habitación como un vidrio astillado. Intenté correr, pero mis piernas no me respondían. Sentí la cuchilla rozar mi piel, y un dolor agudo me recorrió el pecho cuando la presión de su mano comenzó a hundirse en mi carne, como si intentara extraer algo que estaba atrapado dentro de mí. La sangre corría por mi cuello, y mi visión comenzó a desvanecerse mientras él se inclinaba hacia mí, susurrando palabras que ya no lograba comprender. Al final, solo escuché su voz, baja y terrible. Tu alma es mía. Días después, encontraron mi cuerpo, pálido y sin vida, en el suelo de mi habitación. Nadie pudo explicar las marcas en mi pecho, o cómo el medallón había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero aquellos que miraron dentro de la tienda de antigüedades juran que el medallón ha vuelto a la vitrina, esperando a su próxima víctima, con los ojos del charro grabados en él, más oscuros y hambrientos que nunca. Me desperté en un estado de confusión absoluta. La noche anterior había sido una tormenta de música, luces y copas que parecían multiplicarse con cada hora que pasaba. Lo último que recordaba era el bullicio de la ciudad y la risa de mis amigos, y luego, el vacío. Cuando abrí los ojos, el sol del mediodía atravesaba la ventana y mi cabeza palpitaba. Todo parecía normal, hasta que bajé la mirada y vi mi muñeca. Una marca roja y viva estaba grabada en mi piel, como un círculo con una cruz en el centro, hundido en la carne. La piel alrededor estaba enrojecida e inflamada, como si alguien me la hubiera grabado a fuego mientras dormía. Intenté frotarla para borrarla, pero el dolor me hizo soltar un grito. Era como si el mismo tejido bajo la piel estuviera desgarrado. Intenté convencerme de que solo era el resultado de una mala noche o una broma pesada de mis amigos, aunque algo en el fondo de mi mente sabía que esa marca no era una coincidencia. Pero eso era solo el principio. Los días siguientes fueron una pesadilla. La marca en mi muñeca no desaparecía, al contrario, se oscurecía, como si algo en ella cobrara vida lentamente. Comencé a sentir una presión constante, como si la piel se me encogiera cada vez que la tocaba. Entonces, comenzaron las visiones. Fue al segundo día cuando noté algo raro. Estaba caminando solo por una calle desierta cuando sentí una presencia detrás de mí. Era una sensación densa, como si el aire mismo pesara y me empujara hacia el suelo. Al voltear, vi una figura, alta y oscura, envuelta en sombras, con un sombrero de charro tan grande que apenas dejaba ver su rostro. Su mirada, sin embargo, me atrapó, dos pozos negros, oscuros y vacíos, que parecían hundirse hacia una oscuridad infinita. Mi pecho se apretó de terror puro, y el frío me recorrió los huesos. No supe cuánto tiempo pasé ahí, congelado, mirándolo. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía moverme. Entonces, la figura se desvaneció en el aire, como un humo que se disuelve en la brisa. Regresé a casa corriendo, sin atreverme a mirar hacia atrás, y esa noche, por primera vez, la escuché, una voz grave, profunda, resonando en mi mente, como un eco de otro mundo. Devuélveme lo que me pertenece.
El eco se repetía, cada vez más fuerte, hasta que el sonido se hizo insoportable y desperté, gritando y cubierto de sudor frío. Miré la marca en mi muñeca, la piel alrededor estaba desgarrada, y la sangre se había secado en una línea negra y oscura que envolvía toda mi mano. A la mañana siguiente, desesperado, decidí hablar con mi tía abuela, una de las pocas personas que recordaba a mi abuelo. Al preguntarle sobre él, su expresión cambió, sus ojos se llenaron de un terror genuino, como si los recuerdos la atormentaran. Bajó la voz y me dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Tu abuelo le debía algo al charro negro. El charro negro, la figura de leyenda que en mi familia se mencionaba solo en susurros, esa entidad siniestra que, según los ancianos, acechaba en los rincones oscuros de las historias familiares. Mi tía me explicó que el abuelo había hecho un pacto con el charro cuando era joven, un trato que le había otorgado riquezas a cambio de su lealtad. Pero al morir, él no cumplió su parte. Esa marca que llevas, dijo mi tía, señalando mi muñeca temblorosa, es la prueba de que el charro ha venido a reclamar su deuda. La sangre de tu abuelo aún le pertenece, y tú eres su descendiente. Intenté preguntar cómo podía librarme de la marca, pero ella solo se persignó y me dijo que el charro no perdonaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el dolor en mi muñeca se hizo insoportable, y la voz del charro volvió a susurrarme en la oscuridad. Devuélveme lo que me pertenece. A partir de entonces, mis noches se convirtieron en una tortura. En mis sueños, veía una figura oscura a lo lejos, un charro que me miraba fijamente. El paisaje era un páramo desierto y sin vida, y siempre que intentaba acercarme, el charro se desvanecía, dejando solo su risa macabra resonando en el aire. Cada vez que despertaba, encontraba la marca en mi muñeca más inflamada, y el dolor se extendía por mi brazo como un veneno. Una noche, me levanté en medio de la madrugada con la sensación de algo frío rozándome el cuello. Al mirar al espejo, vi un rastro de tierra negra en mi cama, y en la pared frente a mí, la marca que llevaba en la muñeca estaba dibujada en sangre. Intenté limpiarla, pero parecía estar grabada en la misma pared, como si algo dentro de mí hubiera dejado esa marca. Sentí que la locura me consumía lentamente. Empecé a verlo por todos lados, al pie de mi cama, en la ventana, reflejado en los espejos. Siempre la misma figura, el charro de ojos vacíos, observándome desde la penumbra y acercándose cada vez más. Desesperado, volví a la casa de mi tía para pedirle ayuda. Cuando me abrió la puerta, apenas me reconoció, el terror en sus ojos me confirmó que algo en mí estaba cambiando. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdame, le supliqué. Ella negó con la cabeza, incapaz de ocultar su miedo. No hay salida, hijo. El charro te quiere a ti, quiere la sangre que no pudo tomar de tu abuelo. Al regresar a casa esa noche, decidí enfrentarme a la marca. Me senté frente al espejo, con un cuchillo en la mano, dispuesto a cortar esa marca de mi piel. Pero en el momento en que el filo tocó la carne, el dolor fue tan intenso que vi estrellas. Fue entonces cuando, en el reflejo, apareció él. El charro, parado detrás de mí, sus ojos sin vida fijos en mi rostro. Se inclinó hasta que su sombrero rozó mi cabeza y susurró en mi oído. Es hora de pagar la deuda. Mi visión se nubló, y el cuchillo cayó de mis manos mientras un dolor frío como el hielo recorría mi cuerpo. Desperté en el hospital, cubierto de vendajes, mi cuerpo exhausto y sin energía. La marca había desaparecido de mi muñeca, pero la piel estaba marcada, envejecida, como si el tiempo y el sufrimiento se hubieran tatuado en mí. Pensé que había escapado. Pero en mis sueños, él sigue apareciendo, más cerca cada vez, su voz retumbando en cada rincón oscuro de mi mente. No hay manera de romper el pacto, y sé que algún día, el charro regresará para cobrar lo que es suyo. Y cuando lo haga, no habrá rincón en el que pueda esconderme. El desierto es un lugar vacío y vasto, donde el eco de tus pasos se pierde y hasta los susurros del viento parecen escondidos. Nadie sale al desierto sin un propósito, porque quienes lo atraviesan saben que es como un océano de arena, silencioso y mortal. Pero éramos jóvenes, ignorantes y temerarios. Y por eso aquella excursión fue el último viaje de nuestras vidas. La idea fue de Gabriel. Decía que necesitábamos una aventura real,
una experiencia que nos hiciera sentir vivos, y convenció a Mario, a Sandra, a Alex y a mí de acampar en el desierto. Llegamos al anochecer, cuando el sol se apagaba en el horizonte y el calor sofocante daba paso a un frío cortante. Era desolador, pero al mismo tiempo hipnótico. El silencio era tan profundo que parecía devorar el sonido de nuestros pasos. Justo cuando estábamos montando el campamento, vimos a un hombre acercarse lentamente desde la penumbra. Su silueta era alta y oscura, y su vestimenta de charro negro, adornada con bordados plateados, resplandecía bajo la luz de la luna. El sombrero cubría la mayor parte de su rostro, y el caballo negro sobre el que estaba montado parecía hecho de sombras mismas. ¿A dónde creen que van, muchachos? Su voz era ronca, profunda y con un eco que parecía venir de todas direcciones. El aire se congeló en nuestros pulmones mientras nos mirábamos, sin saber si era real o solo una aparición. Gabriel, con esa arrogancia que siempre lo caracterizaba, fue el primero en hablar. Vamos a acampar, señor. Solo estamos aquí por una noche, dijo con una sonrisa nerviosa. El charro nos observó por un largo y tenso momento antes de responder. Este desierto está lleno de almas que no encuentran descanso. Si quieren cruzarlo con vida, deben jurarme lealtad eterna. Nos reímos nerviosos. Sandra incluso dijo en broma que era como un juego de apuestas, algo para amenizar la noche. Uno por uno, y en medio de la incomodidad, aceptamos su oferta. Él extendió una mano enguantada, y cada uno de nosotros, vacilando, estrechamos su mano fría y seca como el mismo polvo del desierto. Nos vemos esta noche, murmuró antes de desaparecer, llevándose consigo el último eco de nuestros pasos. Apenas se perdió entre las sombras, intentamos reírnos de lo que acababa de pasar, convencidos de que alguien nos había gastado una broma. Pero al llegar la madrugada, todo cambió. Fue Alex quien se dio cuenta de que Gabriel no estaba en su saco de dormir. Pensamos que se habría alejado para ir al baño, pero después de una hora, la preocupación empezó a crecer. Nos separamos y revisamos cada rincón alrededor del campamento, llamándolo una y otra vez. A unos metros del campamento, Sandra encontró algo enterrado en la arena. Era la gorra de Gabriel, empapada en sangre. Y a su lado, había una marca en la arena, un círculo con una cruz en el centro, como una firma macabra. Nos quedamos petrificados. Un miedo primitivo y aterrador comenzó a instalarse en nuestros cuerpos. Esa noche, no dormimos. Nos mantuvimos junto al fuego, escuchando cada sonido, cada eco en la oscuridad, y aunque no queríamos decirlo en voz alta, todos sabíamos que algo se había llevado a Gabriel. Y cuando la madrugada llegó, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, el retumbar de cascos, como si alguien cabalgara en círculos alrededor de nuestro campamento. Cuando el amanecer nos alcanzó, Mario había desaparecido. No había rastro de él, ni una pista que indicara dónde había ido. Solo encontramos un mechón de su cabello enredado en un cactus, y el símbolo grabado en una piedra cerca de su saco de dormir. Alguien, o algo, se estaba cobrando el pacto que habíamos hecho la noche anterior. Sandra lloraba desconsolada, y Alex intentaba calmarla, pero la desesperación se apoderó de nosotros. Decidimos volver de inmediato, pero el desierto parecía haberse cerrado alrededor. Caminábamos sin dirección, perdidos en un laberinto de arena, y cada vez que creíamos encontrar el camino de regreso, solo nos llevaba de vuelta al campamento, como si el mismo desierto nos retuviera. La segunda noche fue peor. Nos sentamos alrededor del fuego, en silencio, observando cómo la oscuridad parecía tragarse el mundo. Fue entonces cuando vi la sombra del charro, montado en su caballo, observándonos desde una distancia prudente, sin hacer ni un solo sonido. Con un temblor en la voz, Sandra gritó que nos dejara en paz, que se llevara lo que quisiera, pero que nos permitiera regresar. El charro no respondió. Solo se quedó allí, observándonos en silencio, su presencia abrumadora, inhumana. A la mañana siguiente, Sandra había desaparecido. Encontré su bufanda enredada en un arbusto, y en el suelo, una marca de sangre, pequeña, pero suficiente para helarme hasta los huesos. Empecé a darme cuenta de que lo que estábamos viviendo no era un juego ni una broma, era una sentencia, una maldición que habíamos traído sobre nosotros al aceptar la oferta del charro. Alex y yo intentamos mantenernos juntos, pero el pánico y el agotamiento nos superaban.
La noche cayó nuevamente, y esta vez no encendimos la fogata. Nos sentamos en la oscuridad, esperando el sonido de los cascos, sintiendo que cada sombra que nos rodeaba estaba llena de ojos, de presencias siniestras. Y como las noches anteriores, él regresó. El charro apareció al filo de la medianoche, su figura sombría recortada contra el horizonte, y esta vez se acercó lentamente, como si disfrutara de nuestro terror. Alex se levantó, tratando de correr, pero el charro extendió su brazo y, en un instante, una sombra negra lo envolvió, tragándolo en la oscuridad. Mi amigo no tuvo tiempo de gritar, su cuerpo simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Yo era el último. Mi cuerpo entero temblaba, y en mi mente solo había una idea, enfrentar al charro y pedirle que terminara con esto. No quería morir, pero sabía que no tenía escapatoria. El desierto se había convertido en una trampa, y el charro era su guardián, una entidad oscura que exigía respeto y cobraba lealtad en carne y sangre. Al caer la noche, me paré en el centro del campamento, sosteniendo la gorra ensangrentada de Gabriel. El sonido de los cascos retumbó una vez más, y el charro apareció frente a mí, con esa sonrisa vacía y macabra en su rostro. No quiero huir, murmuré, tratando de que mi voz no temblara. Si debo pagar, que sea ahora. El charro bajó de su caballo, y su figura se volvió aún más intimidante a medida que se acercaba. Con una mano fría y dura como el acero, me tomó del hombro y me hizo arrodillarme en la arena. Sentí como su mirada se clavaba en mí, y con una voz baja y profunda, me susurró. La lealtad eterna no es un juramento vacío, es una promesa de vida y muerte. Al decir esas palabras, extendió una cuchilla negra, y con un movimiento lento, la pasó por mi pecho, dibujando el símbolo que había marcado a mis amigos. Sentí el dolor desgarrándome, un fuego que quemaba hasta mis huesos. La sangre brotaba de la herida, empapando la arena, y mi visión se nubló mientras el charro se desvanecía en la penumbra. Desperté solo en el campamento, con las marcas en mi pecho y la sensación de haber perdido algo más que mi vida. No había rastros de mis amigos, ni de nuestro campamento original, solo la inmensidad del desierto y el eco lejano de cascos, resonando en la distancia. A partir de ese día, no soy más que una sombra en el desierto, un alma perdida entre tantas otras. Porque el juramento que le hicimos al charro era verdadero, y el precio es una eternidad atrapado en estas arenas, vigilando cada paso, esperando a los próximos incautos para ofrecerles el mismo pacto. El pueblo era pequeño y silencioso, donde la vida parecía transcurrir sin sobresaltos. Pero esa quietud escondía sus propios horrores. La leyenda del charro negro era una de ellas, una sombra que acechaba junto al río en las noches de luna llena, susurrando promesas a aquellos que sufrían. Algunos aseguraban haber oído sus susurros, dulces y envolventes, ofreciéndoles una salida para su dolor. Sin embargo, quienes respondían a la voz del charro nunca volvían a ser los mismos. Eso fue lo que ocurrió con mi amiga Laura. Después de una ruptura dolorosa y un corazón destrozado, se convirtió en una sombra de la joven alegre que solía ser. Pasaba días enteros encerrada en su cuarto, y cada vez que intentaba hablar con ella, solo recibía monosílabos y miradas apagadas. Hasta que una noche, sin decir nada, salió de su casa y se dirigió al río. Esa fue la última vez que alguien la vio. Cuando Laura no regresó aquella noche, nadie se preocupó demasiado al principio. Quizás necesitaba estar sola o simplemente despejarse, pensé. Pero cuando la mañana llegó y seguía sin aparecer, el pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Fui al río, esperando encontrar algún rastro de ella. Caminé por la orilla, llamando su nombre, pero lo único que escuché fue el murmullo del agua y el susurro inquietante del viento en los árboles. Había un extraño silencio en el aire, un silencio pesado y profundo que parecía absorber cada sonido. La soledad se sentía casi tangible, como si el río mismo guardara un secreto oscuro. Esa noche, volví al mismo lugar, decidido a encontrar alguna pista. Mientras miraba la superficie del río, una brisa helada se levantó de repente, y un susurro suave y melódico me llegó desde el agua. Las palabras eran apenas audibles, pero sentí que me hablaban directamente. Ven a mí, libérate del dolor. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Los rumores en el pueblo decían que el charro negro, ese ser oscuro y peligroso, había sido visto cerca del río durante generaciones, ofreciendo a los corazones rotos una solución a su sufrimiento. Las historias siempre parecían exageradas, pero en ese momento, con la voz resonando en mi mente, comenzaron a sentirse terriblemente reales. Durante los días que siguieron, me dediqué a investigar obsesivamente. Descubrí que Laura no era la primera en desaparecer. De hecho, cada cierto tiempo, alguien desaparecía cerca del río bajo circunstancias similares. Eran, en su mayoría, personas solitarias, gente que parecía cargar con algún peso en el alma. Y todos compartían una cosa: la última vez que se les vio fue una noche de luna llena, de pie junto al río, escuchando la voz del charro negro. Con cada relato que encontraba, sentía como una desesperación oscura se apoderaba de mí. La descripción de esa figura sombría, un hombre alto, vestido como un charro, montado en un caballo negro, y con ojos que parecían pozos sin fondo, era un terrorífico eco de las historias que escuchábamos de niños. Los ancianos decían que el charro buscaba almas solitarias y atormentadas para cumplir sus pactos, ofreciéndoles lo que más anhelaban, solo para cobrarse con su vida. Esa misma noche, regresé al río. La luna llena iluminaba la corriente, y el aire se sentía denso, cargado de algo que no podía definir. Escuché, entonces, el mismo susurro que había oído antes, suave y seductor. Ven a mí, libérate de tu pena. Algo en la voz tenía una cualidad hipnótica, como si cada palabra estuviera pensada para despojarme de cualquier voluntad propia. Me acerqué al agua, atraído como un imán hacia el reflejo de la luna en la superficie. Allí, justo al borde, vi una sombra en la distancia, un hombre vestido de charro, inmóvil, con los ojos fijos en mí. No pude evitar mirarlo fijamente, atrapado en su presencia. Había algo espantoso en su figura, un aura que parecía oscura y antinatural. Y entonces, en un susurro que sentí más que escuché, me habló. ¿Tienes un corazón roto, joven? Su voz era profunda, fría como el río en invierno, y resonaba en mi cabeza como una sentencia. La voz del charro continuó, cada palabra envolviéndome en un manto de desesperación y promesas. Laura estaba como tú, perdida en el dolor. La liberé de su sufrimiento, le di paz, dijo, señalando la corriente del río. Podrías unirte a ella, o tomar mi ofrenda y hallar el consuelo que buscas. Me quedé en silencio, mi respiración atrapada en la garganta mientras él sacaba una moneda antigua, sucia y oxidada, con un brillo oscuro que parecía absorber la luz de la luna. La extendió hacia mí, con una sonrisa retorcida en el rostro. Sin saber por qué, extendí mi mano, y cuando toqué la moneda, un frío intenso se apoderó de mí. Sentí como si me arrancaran el alma, dejándome vacío por dentro. En ese instante, vi algo en la orilla, atrapado entre las piedras del río. Me acerqué lentamente, mi piel erizada mientras observaba lo que parecía ser una prenda de Laura. Estaba rasgada, manchada de barro y sangre. El charro sonrió, pero sus ojos seguían vacíos, llenos de una malicia tan profunda que sentí el impulso de correr. La imagen de Laura, sola, atrapada en algún lugar oscuro, atormentaba mis pensamientos. Había aceptado el pacto, y con él, una parte de su esencia ahora me pertenecía. Pero en lugar de liberarme, sentía como la oscuridad del charro se adhería a mí como una maldición viva. Al regresar a casa, todo cambió. Tenía visiones constantes de Laura, su rostro retorcido de dolor, atrapada en las profundidades del río. En cada espejo, la veía reflejada, mirándome con una expresión de horror, como si estuviera sufriendo eternamente, condenada por el pacto que yo mismo había sellado al aceptar la moneda del charro. En las noches, escuchaba el sonido de cascos alrededor de mi habitación. Podía sentir la presencia del charro vigilándome, acechando en cada sombra. Su voz resonaba en mi mente, susurrándome palabras de consuelo y promesas de fortuna, pero sabía que todo era una mentira. Intenté deshacerme de la moneda, arrojándola al río, enterrándola, quemándola, pero siempre regresaba a mí. Cada vez que intentaba escapar de la maldición, encontraba la prenda de Laura junto a la moneda, como un recordatorio de que ella también estaba atrapada en esa condena, en ese pacto que el charro nunca permitiría romper. Finalmente, volví al río en una noche en la que la luna estaba cubierta por nubes oscuras, y el ambiente era espeso y frío.
Allí, en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, estaba el charro. Su presencia era aún más siniestra, su figura envolviéndose en la neblina que cubría el río. No hay escapatoria, ¿verdad?, le pregunté, mi voz quebrada y desesperada. El charro sonrió, y su caballo dio un paso hacia mí, el sonido de los cascos resonando como una sentencia. No, joven, ya has cruzado al otro lado, dijo, mientras extendía una mano fría y descarnada hacia mí. Pero te ofrezco una salida, ven conmigo, y el dolor se desvanecerá. Sabía lo que significaba eso. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero en el fondo, había aceptado mi destino. Al tomar su mano, un frío abrumador se apoderó de mí, y la oscuridad lo cubrió todo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.